Tras el fatídico vuelo a la Ciudad de México esa noche, sentí una vergüenza sorda por haber creído con arrogancia que Estados Unidos era el centro del mundo. Solo una frase bastó para silenciar toda la sala, porque quien la pronunció no era una persona cualquiera, sino la jefa de cabina estadounidense con más de 15 años de servicio. Y lo más sorprendente es que no solo yo, sino otros 50 personajes de élite de Estados Unidos, multimillonarios, académicos, asesores políticos y líderes, personas que alguna vez se habían reído de México, al final tuvieron que inclinar la cabeza y admitir que nosotros mismos éramos los que teníamos una visión miope. Nadie imaginó que un aterrizaje de emergencia debido a una tormenta se convertiría en la noche que destrozó toda nuestra arrogancia y me ayudó a darme cuenta de que la verdadera grandeza no reside en el poder o el dinero, sino en cómo una nación trata a las personas en el momento de su mayor vulnerabilidad. Como jefa de cabina, había experimentado innumerables vuelos, hasta el punto de poder distinguir el olor del cansancio, el del lujo y el de la arrogancia solo por intuición. Esa mañana, al cruzar la puerta del avión, supe de inmediato que este vuelo no sería como ningún otro. La lista de pasajeros de primera clase y clase ejecutiva estaba repleta de nombres que muchos estadounidenses se detendrían a contemplar. Directores ejecutivos de gigantescas corporaciones de inversión, grandes donantes de universidades líderes, profesores de institutos de investigación aclamados a nivel nacional, asesores políticos de figuras nacionales, empresarios con influencia en los medios, la tecnología y los mercados financieros. Estas personas estaban demasiado acostumbradas a recibir el mejor trato, y más aún, creían que sus opiniones tenían el peso suficiente para juzgar el valor del mundo entero. Mi nombre es Rachel, y había comenzado mi 15º año como jefa de cabina. La experiencia me había enseñado que las personas adineradas no siempre hacían los vuelos difíciles, sino que aquellos que creían estar por encima de los demás eran quienes hacían que la atmósfera en el avión se volviera tensa y sofocante sin necesidad de levantar la voz. Y esa mañana, desde el primer momento en que vi los bolsos de marca apilados uno al lado del otro, el sonido de zapatos de cuero caros golpeando el suelo y las conversaciones rebosantes de excesiva confianza, supe que este vuelo transportaba más que pasajeros. Llevaba toda una actitud de la clase alta estadounidense al cielo. Su verdadero destino no era México. La Ciudad de México, según el plan original, era solo una escala en el itinerario de negocios y ocio de algunos. Algunos planeaban volar para reuniones, otros irían a complejos turísticos privados en otros países. Algunos hablaban de América Latina como si fuera un telón de fondo para sus propias vidas. Un lugar hermoso, exótico, barato, y que existía para servir a la comodidad de los turistas del mundo occidental. Nadie en ese vuelo hablaba de México como una nación de la que se pudiera aprender algo seriamente. Hablaban de ella como un tipo de servicio, como una ciudad vibrante con sonrisas, comida, spas, pirámides y mercados nocturnos, y nada más. Cuando revisaba la preparación en la cabina de pasajeros, escuché una frase resonar desde la primera fila. Un hombre de mediana edad sonrió levemente al recibir una copa de champán de una azafata y dijo: «La Ciudad de México está bien para un par de noches si quieres disfrutar de unos tacos al pastor, beber un café de olla, o simplemente ver sonrisas amables por todas partes». La mujer sentada a su lado sonrió en señal de acuerdo antes de añadir: «Así es. Pero es solo un lugar así, adecuado para unas vacaciones, no un país que mires y pienses en el futuro». En otro lado, un famoso profesor de una universidad líder conversaba con un inversor sobre la economía latinoamericana. Mencionó a Brasil con un tono de reconocimiento, a Chile con cautela, a Argentina con interés. Pero cuando habló de México, solo se encogió de hombros y dijo: «México tiene una belleza tradicional, sin duda, pero este tipo de países no suelen llegar muy lejos. Si solo se dedican al turismo y los servicios». Nadie hablaba de manera grosera directamente, nadie expresaba abiertamente desprecio, todo estaba envuelto en un lenguaje cortés, sonrisas comedidas y la actitud de gente educada. Pero yo sabía bien que eso era el prejuicio en su forma más peligrosa. No gritaba, no era vulgar, no se manifestaba de forma descarada, porque estaba tan arraigado que podía degradar fácilmente el valor de toda una nación a meras imágenes superficiales. Quisiera decir que yo era diferente a ellos en ese momento,
pero la verdad es que no era muy diferente. Nunca odié a México, ni siquiera tuve una mala experiencia con mexicanos. Para ser sincera, apenas pensaba en México. Para mí, era solo el nombre de un país en el programa de vuelo, un lugar que muchos estadounidenses describían como cálido, amable y que valía la pena. Nunca me pregunté qué había detrás de esos elogios. Nunca pregunté por qué nos gustaba elogiar a algunos países solo como lugares que nos brindaban comodidad, pero nunca reconocimos que podrían tener un sistema de valores y dignidad que superaba lo que pensábamos. No despreciaba abiertamente a México, pero tampoco lo respetaba realmente a un nivel de igualdad. Poco antes de que el avión despegara, volví a revisar la cabina de pasajeros. La luz de la mañana se reflejaba pacíficamente a través de las ventanas. Muchos pasajeros abrían sus computadoras, algunos leían informes, otros hablaban del mercado de valores, tasas de interés, política en Washington, estrategias de inversión en América Latina. Todos esos sonidos sonaban agudos, confiados y llenos de la familiaridad de quienes creen tener el derecho de ordenar el valor del mundo. Un hombre dijo: América Latina ahora es muy interesante, pero hay que distinguir quién es real y quién es solo una imagen. El que estaba a su lado preguntó: ¿Y dónde está México? Él sonrió levemente antes de responder: México, es un lugar que hace que los extranjeros se sientan cómodos. Pero la sensación de comodidad y el progreso no son lo mismo. Recuerdo que seguí sonriendo con profesionalidad, pasando junto a ellos con calma. Aunque esas palabras dejaban algo incómodo en mi corazón, como si estuviera escuchando al mundo entero dividido en estratos por personas que nunca pensaron que estaban dividiendo. Estas personas no odiaban a México, simplemente lo colocaban por debajo de sí mismos de forma natural. Esto a veces era aún más doloroso, porque significaba que ni siquiera consideraban que el país mereciera ser tomado en serio. Cuando el avión alcanzó una altitud y velocidad estables, la cabina de pasajeros se sumergió en su familiar ritmo de lujo. Las copas de vino comenzaron a servirse, las mantas se extendieron, las pantallas individuales se iluminaron con películas y gráficos de datos. Mi tripulación trabajaba con la fluidez de una actuación ensayada miles de veces. Todo estaba tranquilo, hermoso y bajo control, pero bajo esa apariencia de orden, sentía una corriente de emoción que atravesaba las conversaciones y las miradas de los pasajeros. Era una confianza que nunca había sido realmente puesta a prueba, la creencia de que comprendían el mundo solo porque viajaban mucho, tenían mucho dinero, leían muchos libros o se habían reunido con muchas personas importantes. Cuanto más los escuchaba hablar de las ciudades de América Latina, más comprendía que muchas personas no veían a los países con el corazón de un aprendiz, sino con la mirada de quien clasifica. ¿Qué ciudad tenía valor por generar dinero? ¿Qué ciudad tenía atractivo por crear experiencias? ¿Qué ciudad era lo suficientemente buena para pasar una noche? ¿Y qué ciudad merecía el respeto de la élite occidental? México, en su perspectiva, no estaba en el último grupo. Se colocaba en un área neutral, segura, suave y agradable, pero no lo suficientemente profunda como para tambalear ninguna de sus creencias. Y quizás eso fue lo que hizo que toda la historia fuera más poderosa después. Porque antes de que todo cambiara, ninguno de nosotros, ni uno solo, pensó que una nación que despreciaban tanto se convertiría en el gran espejo que reflejaría nuestra propia miopía de la manera más dolorosa. Todos nos sentábamos en nuestra comodidad, confianza y poder, como si el mundo siguiera siendo el viejo orden al que estábamos acostumbrados, sin saber que, en breve, el cielo abriría el telón de un evento que nos quitaría silenciosamente la máscara de superioridad. Y cuando llegara ese momento, no solo cambiaría la ruta de vuelo, sino que nuestros corazones nunca volverían a ser los mismos. Aproximadamente una hora después de que el avión se estabilizara a altitud de crucero, la cabina de pasajeros comenzó a sumergirse en su familiar ritmo de lujo y confianza. Algunos pasajeros reclinaron un poco sus asientos, otros abrieron documentos de reuniones en sus pantallas personales. Algunos comenzaron a beber su segunda copa de vino, como si todo en el mundo siguiera bajo su control. Fui a revisar la cabina de pasajeros como de costumbre, captando pequeños detalles que un observador externo podría no ver, ya fuera la mirada de una azafata, el tono de voz de un pasajero o incluso el más mínimo cambio de vibración bajo mis pies. 15 años de experiencia me habían enseñado que, antes de un incidente importante, a menudo hay pequeñas señales que casi nadie nota.
La primera señal de ese día no fue una fuerte alarma, ni una sacudida violenta, sino un silencio inusual en la cabina. Normalmente, los pilotos enviaban mensajes con un ritmo bastante constante, informando sobre la posición, las condiciones meteorológicas, y para que los auxiliares de vuelo planificaran el servicio siguiente. Pero ese día, después de un mensaje breve, todo permaneció en silencio más tiempo de lo normal. Inconscientemente levanté la cabeza para mirar el reloj. Luego me volví hacia la azafata más joven que recogía las bandejas de comida. Ella me devolvió la mirada, con el rostro aún tranquilo, pero supe que también empezaba a notar algo inusual. Poco después, la señal de abrocharse el cinturón de seguridad sonó junto con la luz naranja sobre nuestras cabezas. La voz del capitán resonó por los altavoces con un tono aún sereno pero más firme de lo habitual. Pidió a los pasajeros que regresaran a sus asientos porque adelante habría un poco de turbulencia. La palabra un poco en el lenguaje de la aviación nunca me tranquilizó. Era una palabra utilizada para no asustar a los pasajeros. Pero para una azafata, era una señal para comenzar a evaluar la situación con la máxima precaución. Mi equipo y yo revisamos rápidamente la seguridad en la cabina de pasajeros de manera sistemática. Las bebidas fueron recogidas. Se pidió amablemente que devolvieran las copas de vino a medio terminar. Las pantallas de las computadoras se apagaron, las mesas plegables se guardaron, y los pasajeros que antes conversaban relajadamente comenzaron a mirarse sin decir palabra. Muchos seguían actuando como si todo fuera solo un pequeño inconveniente que no merecía su atención. Un hombre suspiró prolongadamente como si le molestara tener que dejar de escribir un correo electrónico. Otro empresario murmuró, esperando que esto no les hiciera perder más tiempo. Incluso en el momento en que el cielo comenzaba a dar señales, algunos seguían pensando en su horario personal antes que en cualquier otra cosa. Pero la naturaleza generalmente no se preocupa por las clases, el estatus o la confianza de las personas. El avión comenzó a sacudirse de nuevo, esta vez de forma notablemente más fuerte. No tanto como para hacer gritar a la gente de inmediato, pero lo suficiente para que todas las miradas se apartaran de las pantallas y se dirigieran a las ventanas. Miré hacia afuera y vi que el cielo, que un momento antes era de un gris claro, se había oscurecido rápidamente. Nubes densas se acumulaban en capas tan profundas que apenas se veía la luz detrás. El horizonte, antes firme, parecía estar siendo borrado poco a poco. La llamada desde la cabina resonó, quité mi mano del reposabrazos y caminé apresuradamente por el pasillo que se balanceaba suavemente. Cada paso requería más equilibrio de lo normal. Cuando la puerta de la cabina se abrió, me di cuenta de inmediato de que esto ya no era un asunto menor. La pantalla del radar brillaba intensamente con enormes masas rojas y moradas que ocupaban un área aterradora. El capitán se volvió para mirarme. Sus ojos seguían tranquilos pero más tensos de lo que nunca le había visto. El primer oficial se comunicaba con el control de tráfico aéreo con voz rápida y precisa. «La tormenta tropical se mueve más rápido de lo esperado», dijo el capitán brevemente. «La ruta anterior no es segura. No podemos pasar». No hice preguntas innecesarias. Porque en una situación como esta, cada segundo era más importante que largas explicaciones. Solo asentí, esperando la siguiente frase que sabía que cambiaría por completo la atmósfera en el avión. «Estamos desviando el vuelo de emergencia a la Ciudad de México. Informen a los pasajeros que preparen la cabina para un aterrizaje en condiciones meteorológicas inestables». La Ciudad de México resonó en mi mente más claramente que cualquier otra palabra. Aunque solo era el nombre de una ciudad en el mapa de vuelo, pero en ese instante, supe que cuando pronunciara este nombre en la cabina de pasajeros, ya no sería solo información de viaje. Tocaría los prejuicios, los miedos y las creencias que cada pasajero llevaba en el avión. Me volví para tomar el micrófono con las manos un poco más frías de lo normal. Aunque había pasado por muchas situaciones de emergencia, nunca antes el peso de mis palabras había oprimido mi pecho de esta manera. Anuncié la información recibida, usando las palabras más claras y serenas posible. Necesitamos cambiar nuestra ruta debido a condiciones meteorológicas extremas y aterrizaremos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por la seguridad de todos. En solo unos segundos, el silencio que envolvía la cabina de pasajeros se rompió al instante. Los susurros se convirtieron en preguntas, las preguntas en objeciones. Un hombre se quitó las gafas y preguntó en voz alta, ¿La Ciudad de México? ¿Por qué la Ciudad de México?
Otro se volvió para preguntar a su esposa como si el nombre de la ciudad fuera una palabra que no debía aparecer en el plan de sus vidas. El profesor que antes habló de México con un tono de indiferencia y desprecio, ahora frunció el ceño y murmuró: ¿será que el aeropuerto de allí puede hacer frente a una tormenta como esta? Un empresario dijo con irritación: no hay una opción mejor. Esas preguntas no surgían de la información, sino de lo que ellos creían saber sobre México. Fui a cada persona, respondiendo de manera cortés y directa, tratando de que la tensión en mi corazón no se revelara en mi voz. Dije que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México era el principal aeropuerto de la región, con estándares para recibir aterrizajes de emergencia. Algunos pasajeros escucharon, otros no escucharon en absoluto, porque cuando la gente tiene miedo, a menudo se aferra a viejos prejuicios para reafirmarse, en lugar de aceptar nuevas verdades. Luego, el avión volvió a sacudirse más violentamente que antes. Esta vez, se escucharon pequeños gritos al unísono desde varias filas. Un vaso de agua que la azafata no había recogido a tiempo se tambaleó y golpeó una bandeja afilada. Los cuerpos de muchos pasajeros se sacudieron bruscamente con la fuerza del aire. Me agarré con fuerza al respaldo del asiento, mientras los demás auxiliares de vuelo regresaban rápidamente a sus posiciones según el procedimiento. Vi algo muy claro en ese momento. La lujosa confianza que una vez envolvió a estos pasajeros comenzó a desprenderse capa por capa. Cuando el cielo los separó de su poder, dinero y estatus social, lo que quedó no era diferente de cualquier otra persona, solo seres humanos asustados que no podían tocar tierra de manera segura. Una mujer que una hora antes reía con sus amigos sobre un programa de spa en América Latina, ahora apretaba la mano de su esposo hasta que sus nudillos estaban blancos. El hombre prominente en el mundo financiero que solía sentarse erguido con confianza, comenzó a jadear y me preguntó: ¿qué tan peligroso es un aterrizaje de emergencia como este? El profesor que analizaba países con frialdad, ahora solo miraba por la ventana en un silencio que nunca antes le había visto. El miedo había logrado lo que los argumentos no pudieron. Rápida y cruelmente despojó a las personas de su estatus. Afuera, las nubes negras cubrían las ventanas hasta el punto de que apenas se distinguía ninguna forma. Los relámpagos brillaban a lo lejos en oleadas, como si el cielo se desgarrara en jirones. La lluvia comenzó a golpear el fuselaje del avión con más fuerza, luego se convirtió en un ritmo continuo. Todo el avión parecía moverse hacia un espacio donde la naturaleza no quería que los humanos se sintieran grandes en absoluto, y en lo más profundo de mi corazón, empecé a darme cuenta de algo que iba más allá del miedo personal. Esto no era solo una tormenta en el cielo, sino que se estaba convirtiendo en otra tormenta que se formaba dentro de cada uno de nosotros. La tormenta arrastraría las viejas creencias pedazo a pedazo. Antes de regresar a mi asiento, me giré para mirar la cabina de pasajeros una vez más. La escena era muy diferente a la del despegue. Nadie hablaba del mercado de valores, nadie clasificaba países, nadie se reía de imágenes superficiales de América Latina. Solo quedaba un silencio tenso, el miedo creciendo en el corazón, y el nombre de una ciudad en la que, hace unas horas, nadie quería confiar, pero que ahora se estaba convirtiendo en la única esperanza de todos en el avión. La Ciudad de México ya no era solo un punto de desvío. Estaba a punto de convertirse en el lugar que nos obligaría a todos a enfrentar una pregunta que nunca habíamos querido responder. Después de todo, ¿lo que creíamos saber sobre el mundo era suficiente? Cuando nuestras vidas estaban en manos de personas a las que nunca habíamos valorado realmente. Y cuando el avión comenzó a descender a través de las densas nubes sin ver el destino, sentí de una manera extraña que quizás este aterrizaje no solo nos llevaría a otro país, sino que podría estar acercándonos a una verdad que todos habíamos evitado toda la vida. El avión comenzó a descender lentamente, pero la sensación de los que estaban a bordo no disminuyó, sino que, por el contrario, se volvió más tensa, como una cuerda estirada al máximo. La luz exterior desapareció casi por completo detrás del telón de nubes grises y oscuras que cubría todas las ventanas. La lluvia golpeaba el fuselaje del avión con fuerza y violencia, ahogando muchos pensamientos en mi cabeza, dejando solo el instinto de trabajo que se había forjado durante décadas. Me senté, abroché mi cinturón de seguridad y puse mis manos en mi regazo para que nadie viera lo frías que estaban. Cada azafata estaba en su posición con la expresión más tranquila posible,
pero en los ojos de todos, vi claramente que nadie consideraba esto como una simple turbulencia. Una sacudida violenta provocó un pequeño grito desde la parte trasera. Muchos pasajeros cerraron los ojos. Algunos inclinaron la cabeza como si oraran a un Dios que quizás no habían invocado en mucho tiempo. El hombre que antes hablaba con tanta confianza sobre el mercado global, ahora apretaba el reposabrazos hasta que las venas de sus manos se marcaban. Su esposa se apoyaba en su hombro en silencio. Nadie preguntaba por qué tenía que ser la Ciudad de México, por qué preocuparse por el horario. Nadie mostraba una actitud de superioridad hacia ese destino temporal. Cuando los seres humanos se enfrentan a la verdadera fragilidad, la arrogancia suele ser lo primero en caer. Pero incluso en el momento de mayor miedo, sentí que el prejuicio no había muerto del todo. Solo se había encogido, oculto detrás del miedo. Algunos pasajeros todavía miraban furtivamente por la ventana, con ojos que parecían preguntar al cielo y a la tierra al mismo tiempo. ¿Podría una nación que alguna vez consideraron un simple destino turístico y de servicios hacer frente a una situación meteorológica como esta? No lo decían directamente, pero yo sabía que, en el fondo, muchos todavía no confiaban en la tierra que estaba a punto de salvarles la vida. El avión se inclinó un poco y luego corrigió su ángulo. La voz del capitán resonó por los altavoces, breve, decisiva y firme. Anunció que nos habían dirigido a la pista de aterrizaje del AICM. Esas pocas palabras sencillas deberían haberme aliviado, pero me sentí más pesada, porque eso significaba que, en los próximos minutos, tendríamos que confiarlo todo a la habilidad de las personas en tierra, personas a las que nadie en este vuelo había pensado en respetar de verdad. Miré por la ventana una vez más. Esta vez, entre la lluvia y la oscuridad, comencé a ver algunas luces. Al principio, solo eran puntos borrosos, dispersos como la imagen de una ciudad que se disolvía en el agua. Pero unos segundos después, esos puntos se alinearon gradualmente con precisión, formando una franja de luces de guía recta y más brillante de lo que esperaba. Esas luces no parpadeaban caóticamente, no se tambaleaban como si se manejaran apresuradamente en pánico. Al contrario, estaban tan quietas que transmitían una sensación extraña, como si desde tierra, alguien nos estuviera diciendo a través de la oscuridad: sabemos qué hacer, ya están en el camino correcto. Mi corazón latió más fuerte de una manera diferente. No era solo miedo, sino un asombro que no había tenido tiempo de explicar. Miré a los pasajeros cerca de las ventanas. Muchos también veían lo mismo. Las miradas, antes llenas de sospecha, ahora comenzaban a detenerse en la escena ante ellos. Sin parpadear. En la oscuridad de la tormenta, el aeropuerto no parecía un lugar que luchaba por hacer frente a una emergencia, sino un sistema que había sido preparado para eventos como este desde hacía mucho tiempo. Cuando descendimos aún más, vi más. En tierra, los vehículos especializados estaban en su posición de manera ordenada. Las luces naranjas y rojas de los vehículos de servicio se reflejaban a través de la cortina de lluvia en un ritmo impecable. Todos los vehículos no se movían al azar, sino que se desplazaban como si cada uno conociera su tarea de antemano. No sé por qué esa escena me impactó tanto. Quizás en muchos países, incluyendo el mío, las situaciones de emergencia a menudo exponen primero el caos, pero aquí, la calma fue lo primero en revelarse. El avión se sacudió una vez más, fuerte y profundamente, hasta el punto de que la respiración de todos en la cabina de pasajeros se ahogó al unísono. Escuché a alguien sollozar suavemente en la parte trasera, pero esta vez mi sentimiento había cambiado un poco. De tener miedo sola, comencé a sentir como si una mano invisible nos estuviera guiando hacia algo más firme. No porque la tormenta hubiera amainado, no lo había hecho, sino porque lo que había debajo era extrañamente tranquilo, lo que brindaba una confianza que reemplazaba una parte del pánico. Y entonces llegó ese momento. El sonido de las ruedas al tocar tierra resonó y estremeció la estructura del avión, pero no tan violentamente como temía. Fue un impacto corto, firme y continuo con una estabilidad increíble que las condiciones meteorológicas no deberían haber permitido. Los cuerpos de todos los pasajeros se estremecieron por la inercia, mientras los motores invertían el empuje para reducir la velocidad. La lluvia seguía cayendo a cántaros afuera. Pero tan pronto como las ruedas se aferraron a la pista, sentí algo más que un aterrizaje exitoso. Era que la muerte, que se había aferrado a la mente de todos unos minutos antes, había sido retirada gradualmente, poco a poco, por la habilidad,
el orden y un control increíblemente preciso. El avión redujo lentamente la velocidad, hasta detenerse por completo. El silencio que siguió fue un silencio que nunca olvidaré. No era un silencio incómodo, no era el silencio de no saber qué decir, sino el silencio de personas que acababan de escapar de la muerte y aún necesitaban un momento para aceptar que realmente seguían respirando. Muchos seguían sentados inmóviles como si temieran que, si se movían, todo se desvanecería y volveríamos a estar entre las nubes. Luego, un sonido comenzó a resonar. Aplausos de los pasajeros de las filas del medio, antes de que una mano siguiera a otra y luego a otra. En poco tiempo, toda la cabina de pasajeros se llenó de aplausos espontáneos. No eran aplausos corteses por protocolo, sino aplausos de agradecimiento que surgían de una profunda sensación de alivio en el corazón. Las personas que horas antes miraban a México con superficialidad, ahora estaban sentadas en suelo mexicano con el corazón recién salvado, y nadie en ese momento se atrevió a negar esta verdad. Volví a mirar por la ventana. Los vehículos especializados comenzaron a ocupar sus posiciones con precisión. El personal del aeropuerto, con uniformes reflectantes, se movía bajo la lluvia con agilidad pero sin torpeza. Todos ellos como parte del mismo ritmo. No sabía los nombres de esas personas, no sabía cuánto tiempo se había capacitado cada uno, ni siquiera quién había tomado qué decisiones en la torre de control de tráfico aéreo. Pero sabía una cosa en mi corazón. Lo que acababa de suceder no fue suerte, no fue coincidencia, y no fue una hermosa imagen de servicio para el turismo. Fue capacidad entrenada, responsabilidad y una cultura de trabajo que respetaba la vida humana de verdad. El profesor que había cuestionado el potencial de México horas antes, ahora solo miraba por la ventana sin decir nada. Su rostro no solo mostraba alivio, sino también algo parecido a una vergüenza silenciosa mezclada. El gran inversor que se había quejado de que no había una opción mejor, ahora se sentó erguido, con la mirada fija en la imagen del personal de tierra como si tratara de revisar las palabras que había dicho. Una mujer se secó las lágrimas sin disimulo, y el hombre sentado a su lado agachó la cabeza, como alguien que acaba de darse cuenta de que una verdad era mucho más pesada que su propia dignidad. Para mí, el cambio no ocurrió como un relámpago. No fue como si de repente todo el mundo se hubiera vuelto del revés, sino como la primera grieta que aparecía en la pared de viejos pensamientos. Una pequeña grieta que, una vez que apareció, nunca más podría fingirse que no se veía. Todavía no entendía del todo a México en ese momento. Todavía no sabía qué más me enseñarían la Ciudad de México y su gente, pero ya sabía que todos nosotros en este vuelo habíamos despreciado algo que no merecía ser despreciado en absoluto. El avión fue dirigido a su posición de estacionamiento sin problemas. En medio de la lluvia que aún caía con fuerza, pero aunque el cielo aún no estaba en calma, el suelo estaba increíblemente tranquilo. Cuanto más miraba, más sentía que esta paz no se debía a un esfuerzo por hacer que todo pareciera bien, sino a personas que conocían bien su tarea y la realizaban con dedicación, sin necesidad de elogios. Era una cualidad que comencé a sentir de esta tierra desde el primer momento en que la toqué. No era ruidosa, no presumía, pero era lo suficientemente firme como para sostener la vida de extraños en una de nuestras peores noches. Y quizás ese fue el comienzo del verdadero cambio. No en el momento en que el avión aterrizó, sino en el momento en que levanté la vista para mirar la lluvia en la ventana, vi al personal mexicano del aeropuerto trabajando silenciosa y precisamente. Y de repente me di cuenta de que la nación que había despreciado no solo podía ser un lugar amable o bueno para sonreír, como suelen decir los estadounidenses, sino que podía ser una sociedad que ocultaba una fuerza más profunda de lo que todos habíamos tenido la visión de ver. Y cuando ese pensamiento destelló, aunque fuera por un instante, supe que mi corazón ya no podría volver a ser el mismo con facilidad. Cuando la puerta del avión se abrió, una brisa fresca del puente de embarque me golpeó la cara. Me puse de pie según mi deber, sonriendo a cada pasajero y pronunciando la frase familiar que había repetido miles de veces en mi vida laboral. Pero esta vez, aunque las palabras eran las mismas, todo en mi corazón ya no lo era. Bienvenidos, damas y caballeros. Esa breve frase solía ser solo parte del protocolo de aviación. Sin embargo, esta vez, parecía llevarnos a algo más que un simple viaje. Vi a los pasajeros salir del avión. Nadie se apresuró, nadie empujó, nadie mostró irritación como antes.
Incluso aquellos que antes habían fruncido el ceño al escuchar el nombre Ciudad de México, estaban inusualmente silenciosos, como si supieran que el simple hecho de seguir en pie esa noche ya era algo que no debía darse por sentado. Salí por la puerta del avión con el último grupo, y apenas pisé el pasillo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la primera sensación no fue asombro, sino una sorpresa silenciosa y profunda. Un aeropuerto enorme que acababa de recibir un vuelo de emergencia en medio de una tormenta, no tenía el ambiente caótico al que estaba acostumbrada en muchos lugares del mundo. No había gritos, no había personal corriendo de un lado a otro torpemente, no había muchos pasajeros dispersos como una multitud sin rumbo. Todo avanzaba con fluidez, como si toda la situación hubiera sido anticipada. En el pasillo, había personal del aeropuerto de pie en sus puestos con semblantes serenos. Una persona saludó suavemente a una pareja de ancianos antes de indicarles el camino a la sala de espera con un inglés amable. Otra persona notó a un niño que comenzaba a llorar por cansancio. Rápidamente coordinó para que esa familia recibiera una silla de paseo casi sin tener que pedirla. Me detuve a observar esas imágenes con una extraña sensación. No era un servicio sonriente para complacer a los clientes según una fórmula de éxito, sino un cuidado que se desarrollaba rápida, silenciosa y precisamente, como si estas personas estuvieran entrenadas para ver la fragilidad de los demás incluso antes de que se pronunciara la solicitud. Nos llevaron a un área de recepción temporal para los pasajeros del vuelo, que había cambiado su ruta abruptamente. La sala estaba luminosa, limpia y bien organizada. Había varias mesas de información de servicio, agua caliente y fría disponible, y se entregaron pequeñas toallas frías a los pasajeros que aún estaban asustados o cansados. Vi a una señora con el uniforme de trabajo del aeropuerto acercarse a nuestro grupo de pasajeros. Inclinó ligeramente la cabeza antes de darnos la bienvenida y disculparse por las molestias. Aunque en realidad su país nos estaba salvando la vida, no estoy segura de lo que sintieron los demás pasajeros en ese momento. Pero para mí, esa disculpa tocó algo profundamente en mi corazón. Estas personas no habían causado la tormenta, no habían cambiado nuestros planes de viaje y no tenían ninguna obligación moral de cargar con el caos de todo un vuelo lleno de extraños. Sin embargo, nos recibieron con respeto y disculpas, como si nuestro cansancio realmente les importara. De repente, recordé mi propio país de forma inevitable. Muchas veces, cuando el sistema se retrasaba o cometía errores, los pasajeros a menudo eran empujados de un punto a otro como un problema que debía ser desplazado. Pero aquí, se nos veía como seres humanos antes de ser considerados una carga. Los pasajeros de élite de Estados Unidos. Aquellos que horas antes hablaban de México como un telón de fondo para sus vacaciones. Ahora sentados tranquilamente en las sillas de la sala de espera. Algunos sostenían una taza de agua tibia en sus manos como tratando de recuperarse. Otros miraban a su alrededor con una mirada que ya no estaba llena de juicio, sino de un esfuerzo por comprender por qué este lugar parecía estar tan naturalmente preparado para enfrentar la incertidumbre. Un gran inversor le dijo en voz baja a su esposa: «Pensé que sería mucho más caótico». Su voz no era sarcástica, era como una admisión incompleta, pero las grietas de las viejas creencias ya eran evidentes. Poco después, otro grupo de empleados llegó con documentos sobre la coordinación de alojamiento, transporte y procedimientos temporales para los pasajeros que debían pasar la noche en la Ciudad de México. Todo se explicó en un inglés claro, con letreros, folletos y la división de grupos según necesidades específicas de manera sistemática. Pero lo que me impresionó no fue solo la eficiencia de la información, sino el tono de voz de quienes la proporcionaban. No hablaban rápido para terminar la tarea, no actuaban como si debiéramos entender rápidamente porque el sistema estaba ocupado, sino que hablaban lenta y claramente, y miraban a los ojos de cada persona con atención, como si supieran que quienes acababan de experimentar el miedo en medio de una tormenta podrían necesitar algo más que información. Necesitaban la sensación de que aún estaban en un lugar seguro. Fue entonces cuando comencé a entender algo sobre la sonrisa mexicana de la que el mundo solía hablar. Antes, yo también la había percibido superficialmente, pensando que era parte de la industria turística, una cortesía, una amabilidad encantadora que hacía que los extranjeros se sintieran cómodos. Pero esa noche, la vi bajo un significado diferente. La sonrisa del personal aquí no era tan débil como para carecer de peso. Por el contrario, era una sonrisa basada en la disciplina,
la paciencia y el entrenamiento mental para no transferir la propia ansiedad a los demás. No era debilidad, sino un tipo de fuerza. La fuerza de aquellos que pueden elevar la dignidad de los demás, incluso en situaciones de presión. Fui a ayudar a traducir y coordinar algunos problemas según mi tarea con el personal de tierra mexicano. Mientras los pasajeros recibían información y se organizaban en grupos para subir a los autobuses, noté que apenas hablaban más de lo necesario, no mostraban su propia importancia y no intentaban hacer que nadie se sintiera en deuda. Todo esto hacía que su cuidado fuera aún más poderoso, porque no era una amabilidad que exigía reconocimiento, sino una responsabilidad arraigada en la estructura de trabajo y la cultura de las personas. Una mujer de nuestro grupo de pasajeros, que había mostrado incredulidad hacia México desde el avión, comenzó a palidecer por el estrés acumulado y el cansancio debido a las sacudidas del aterrizaje. Antes de que cualquiera en el grupo pudiera reaccionar, un empleado mexicano lo notó y llamó rápidamente al equipo médico del aeropuerto para una evaluación. Llegaron con equipo básico, midieron la presión arterial, revisaron el pulso y hablaron con ella suavemente sin hacerla sentir que estaba causando problemas. El incidente duró poco, pero causó una conmoción en los corazones de los que lo observaban mayor de lo que pensaba, porque mostraba claramente que aquí la gente no cuidaba por protocolo, sino que veía al ser humano real. Me giré para mirar al profesor que antes había comentado sobre México, con indiferencia pero arrogancia, ahora observando al personal del aeropuerto, ayudar a llevar a la mujer a descansar con una mirada completamente diferente. Él no dijo nada, pero me di cuenta de que su silencio había cambiado. Ya no era la indiferencia de quien juzga el mundo desde lejos, sino el silencio de quien acaba de darse cuenta de que había percibido las cosas de manera mucho más superficial de lo que eran en realidad. Mientras el grupo de pasajeros era llevado fuera de la terminal al punto de recogida del autobús del aeropuerto, afuera seguía lloviendo, pero dentro de la terminal todo continuaba con un orden suave y asombroso. El personal de limpieza trapeaba el suelo en las áreas húmedas al mismo ritmo que la gente se movía. Los letreros estaban claramente iluminados. Algunas tiendas seguían abiertas sirviendo como de costumbre. El olor a café y a té flotaba en el aire. Todo esto me dio otra extraña sensación. Como si México no reaccionara a la crisis exhibiendo su fuerza de manera rígida, sino con la capacidad de mantener la humanidad bajo presión. Y ese fue el punto donde algunos de mis pensamientos comenzaron a cambiar seriamente. Había crecido con la creencia estadounidense de que la fuerza a menudo venía acompañada de grandes ruidos, asertividad, control y una clara demostración de potencial. Pero lo que estaba viendo en la Ciudad de México era todo lo contrario. Aquí la fuerza no necesitaba gritar. Tenía un sistema que no hacía que la gente se sintiera oprimida. Tenía disciplina sin frialdad y tenía profesionalidad sin perder la ternura. Esto no era una modernidad ostentosa, sino una civilidad impregnada en cada pequeño detalle, hasta el punto de que un visitante como nosotros no podía negarla. El primer autobús ya esperaba bajo las cálidas luces de la terminal. Los pasajeros subieron al autobús en silencio, sin comentarios sarcásticos sobre una ciudad turística, sin las viejas comparaciones, solo quedaban miradas que habían cambiado de una ojeada a una observación atenta. Subí al autobús como una de las últimas personas, y volví a mirar la terminal del aeropuerto una vez más. En medio de la lluvia, en ese instante, supe claramente que el aterrizaje en la Ciudad de México no solo nos salvó la vida, sino que también estaba empezando a destruir algo que se había arraigado silenciosamente en nosotros. Estaba rompiendo la creencia de que una nación solo tiene valor cuando proclama su grandeza ruidosamente. A veces, una nación verdaderamente grande puede ser una que hace que los extraños se sientan seguros en su noche más vulnerable, sin pedir elogios en absoluto. Y esa noche, en suelo mexicano, la primera semilla de respeto había comenzado a echar raíces en mi corazón, y ya no podía volver a ser la misma persona. El autobús comenzó a alejarse del área del aeropuerto. Entre las gotas de lluvia que ya comenzaban a amainar, el sonido de las ruedas chirriando sobre el pavimento mojado resonaba constantemente bajo el silencio de todos los pasajeros en el autobús. Me senté junto a la ventana, viendo cómo las luces de la ICM se alejaban gradualmente, y sentí que estaba dejando un lugar sin ser la misma persona que cuando entré. Aunque nadie había dicho nada claramente, el ambiente en el autobús ya no era el mismo que en el avión.
La confianza que antes irradiaba de los pasajeros de élite había desaparecido, dejando solo un silencio que parecía una autorreflexión. La Ciudad de México se reveló gradualmente a través de la ventana de una manera lenta. Bajo el cielo oscuro después de la tormenta, las luces de las calles se extendían en línea recta. Edificios altos y bajos se alternaban a lo largo de las calles. Y lo que más me sorprendió fue que la ciudad que había imaginado caótica después de la tormenta, y teniendo que recibir un vuelo desviado, parecía extrañamente tranquila. Los vehículos en la calle se movían continuamente, sin el caos de los claxones mezclados, sin el desorden de un embotellamiento caótico, como muchos estadounidenses solían usar para describir brevemente las grandes ciudades de América Latina. Todo parecía tener su propio ritmo, aunque no rígido, tampoco desordenado. Un empresario, sentado no lejos de mí, se inclinó para mirar por la ventana y murmuró suavemente, más para sí mismo que para alguien más. No es en absoluto lo que pensaba. Esa frase fue muy corta, pero escuché un cierto peso en ella. No era completamente un cumplido, pero era la primera admisión de que la imagen antigua ya no era correcta. A medida que el autobús se adentraba en el centro de la ciudad, vi las luces de los centros comerciales, los edificios de oficinas, los hoteles de rango medio, las tiendas de conveniencia iluminadas y los puestos de comida callejera, en algunos lugares que todavía se estaban limpiando ordenadamente después de una noche de fuerte lluvia. La Ciudad de México en ese momento no parecía una ciudad que intentara ser alguien. Tenía su propia vitalidad. Una ciudad que respiraba con su propio ritmo característico. Una ciudad que tenía tanto modernidad como cercanía entrelazadas, sin necesidad de esforzarse por explicar a qué lado del mundo debía pertenecer. A la mañana siguiente, después de descansar solo unas horas, el hotel que el aeropuerto había coordinado para nosotros, organizó un programa preliminar para el grupo de pasajeros que necesitaban quedarse en la Ciudad de México un día más para esperar arreglos de nuevos vuelos. Cuando una joven, empleada del hotel, explicó el plan con cortesía, habló de esta ciudad no como un destino turístico, sino como una ciudad que uno debe experimentar por sí mismo antes de juzgar. Esa frase me detuvo. Aunque era solo una frase normal, sonaba como un susurro que toda la ciudad nos estaba enviando. Comenzamos subiendo al metro hacia el centro de la ciudad. Recuerdo claramente ese día, al entrar en la estación, el olor a aire frío y limpio, los anuncios claros y el flujo de gente moviéndose sin prisa pero sin caos, sin empujones, sin la sensación de que la gente luchaba por el espacio para sobrevivir. Aunque la cantidad de personas no era pequeña, había experimentado suficientes sistemas de transporte público de grandes ciudades de Estados Unidos para saber cuán tensa puede volverse la atmósfera con solo un poco. Pero aquí, la aglomeración no restaba dignidad al espacio. Muchos pasajeros de nuestro grupo comenzaron a guardar silencio, especialmente al ver a los mexicanos haciendo fila de forma natural, esperando que la gente bajara del tren antes de subir. Nadie tenía que gritar órdenes, no había personal con caras serias o controlando las filas, pero todo transcurría de manera ordenada, como si todos tuvieran un acuerdo común que no necesitaba estar escrito en un letrero. El profesor sacó su cuaderno y anotó algo casi sin levantar la vista. Pensé, música en voz baja. Quizás esta era la primera vez que no recopilaba datos para analizar otros países desde arriba, sino que registraba cosas que realmente lo conmovían a él mismo. En el vagón del metro, el ambiente era sorprendentemente tranquilo. Muchas personas estaban de pie, o sentadas cerca unas de otras, pero sin invadir el espacio personal. Los teléfonos apenas sonaban, y quienes hablaban lo hacían en voz muy baja de forma natural. Estudiantes, trabajadores, sacerdotes, ancianos, turistas, todos coexistían en un espacio que no se volvía grosero. Miré esa escena, y de repente me di cuenta de que en mi país, a menudo hablamos de libertad con orgullo. Pero a veces olvidamos preguntar si la libertad, sin aprender nunca a respetar la comodidad de los demás, al final sigue siendo hermosa. Cuando bajamos del metro y caminamos hacia el centro de la ciudad, la imagen de la Ciudad de México se abrió aún más. Las aceras tenían pequeñas tiendas, mezcladas con grandes marcas. La gente, vestida de manera diversa, caminaba con un ritmo de vida diario auténtico, no pulido para mostrar a los turistas. Pero por vibrante que fuera la vida, la ciudad no transmitía una sensación de amenaza. Vi a una pequeña vendedora saludar con las manos a un cliente que compraba café.
Vi a un guardia de seguridad sostener el ascensor para los ancianos sin que nadie lo pidiera. Vi a adolescentes apartarse para que personas que llevaban cosas pesadas pudieran pasar más fácilmente. Todo era tan insignificante que casi nadie escribiría un informe al respecto, pero cuanto más insignificante, más claramente revelaba la verdad sobre la sociedad. Entramos en una pequeña fonda en el centro de la ciudad. Mesas y sillas de madera sencillas, el menú tanto en español como en inglés. La dueña era una mujer de mediana edad que nos saludó con una sonrisa educada y natural. La comida llegó rápido, limpia y presentada con más delicadeza de lo que esperaba de una fonda tan pequeña. Algunos pasajeros que pensaban que la gastronomía mexicana era solo un color para el turismo, comenzaron a comer en silencio antes de levantar la vista y mirarse con asombro. Nadie pronunció palabras elegantes, pero vi que una calma aparecía en su actitud, porque cuando las cosas ordinarias se hacen bien continuamente, rompe lentamente la vieja creencia de que la calidad solo puede existir en los lugares que hemos reconocido. Después de la comida, pasamos por un pequeño callejón con puestos de fruta, carritos de comida y antiguas iglesias coloniales escondidas entre edificios modernos. Esa fue otra imagen que me impactó fuertemente. La Ciudad de México no intentaba borrar su pasado para parecer moderna, ni se aferraba obstinadamente al pasado hasta el punto de rechazar el presente. Esta ciudad permitía que lo viejo y lo nuevo coexistieran sin esfuerzo. Miré las iglesias de piedra con sus campanarios asomando entre las filas de edificios de cristal, y en ese instante, comencé a comprender que un tipo de progreso no necesita declararse cortando sus viejas raíces. Algunas sociedades progresan porque saben cómo llevar su pasado consigo de manera pacífica. El inversor que antes había hablado de México con un tono simplificador desde el avión, ahora disminuyó el paso hasta ponerse a mi lado. No se volvió a mirarme a la cara, pero dijo en voz baja mientras miraba a la gente en la calle: «Pensé que aquí sería mucho más caótico, mucho más superficial, pero todo tiene una dignidad extraña». No respondí de inmediato, porque esa frase tenía un significado mucho mayor como para terminarla rápidamente con palabras educadas. Era la admisión de que personas como él y yo también habíamos usado un lenguaje de juicio demasiado fácil con un lugar que nunca nos habíamos molido a mirar seriamente. Cuanto más avanzaba el día, más me daba cuenta de que la fuerza de México no residía en asombrar a los extranjeros con su tamaño o poder, sino en su capacidad para mantener la dulzura, el orden y un espacio para el respeto en la vida diaria de su gente, incluso en una gran ciudad de ritmo acelerado. Ese era un tipo de fuerza que nunca antes había incluido en mi definición de país desarrollado. Y cuanto más pensaba, más me avergonzaba de cómo habíamos valorado una sociedad por sus números, edificios e influencia económica, ignorando por completo las preguntas más fundamentales. En ese país, ¿cómo se tratan las personas en la vida real? Al caer la tarde, subimos de nuevo al autobús para regresar al hotel. La luz del sol después de la lluvia brillaba a través de las ventanas de los edificios y los árboles a lo largo de la calle con un color suave. Toda la ciudad parecía suspirar aliviada después de la noche de tormenta, al igual que yo, sentada allí con un corazón que ya no podía volver a creer en las viejas cosas. La Ciudad de México no solo era una ciudad que me sorprendía, sino que se estaba convirtiendo en una lección que desmantelaba mis viejos pensamientos en silencio. Una lección que enseñaba que la civilidad quizás no reside en lo mucho que una sociedad proclama su grandeza, sino en cómo una ciudad hace que las personas se sientan valiosas, incluso el día que se extravían de la manera más involuntaria. La mañana del tercer día en la Ciudad de México comenzó más tranquila que los días anteriores, como si la tormenta de la primera noche hubiera barrido algo de nuestros corazones. Toda la ciudad, bajo la luz de la mañana, parecía extrañamente apacible. El sol pálido entraba por las ventanas del hotel. El personal de la recepción nos saludó con una sonrisa serena. Muchos pasajeros de nuestro grupo comenzaron a hablar en voz más baja que antes. Ya no había un tono sarcástico, ni conversaciones de gente que exploraba el mundo desde arriba. Aunque todavía no llegaban a admitir abiertamente que habían cambiado, sentía claramente que algo se estaba derritiendo dentro de cada uno. Nos preparamos según el programa de ese día. Mientras revisaba la disposición del grupo cerca de la recepción, escuché el sonido apresurado de tacones golpeando el suelo de mármol desde el otro lado del vestíbulo. Al darme la vuelta vi a una mujer de nuestro grupo, la esposa del gran inversor,
que antes mantenía una actitud formal casi todo el tiempo, sujetándose el abdomen. Su rostro estaba tan pálido que apenas tenía color, su respiración era corta y agitada, sus labios temblaban como si intentara contener el dolor para que no se escapara en un sonido. Su esposo, que antes controlaba todas las situaciones con confianza, ahora estaba a su lado casi impotente. Todo sucedió muy rápido, pero lo que más recuerdo no fue la velocidad, sino la calma de los mexicanos en ese momento. Una empleada del hotel se acercó rápidamente para ayudar a la mujer a sentarse con cuidado. No mostró pánico, no habló en voz alta, no hizo que la situación fuera más aterradora, sino que habló con voz suave y firme. «Está bien, la ayudaremos». Al mismo tiempo, otra empleada llamó para coordinar con la ambulancia con frases cortas, concisas y claras. Nadie corría de un lado a otro sin rumbo, nadie gritaba haciendo preguntas repetidas para perder el tiempo. Todo parecía impulsado por un instinto de cuidado, que se había entrenado hasta el punto de volverse natural. Me arrodillé junto a la mujer, le tomé la mano y traté de ayudarla a respirar más despacio. Tenía contracciones intensas, el sudor le empapaba la frente. Su esposo seguía preguntando, «¿Qué pasa? ¿Es grave? ¿Deberíamos llevarla de inmediato al mejor hospital privado?» Sus preguntas sonaban como las de alguien que toda la vida creyó que la solución a todo era comprar la mejor opción lo más rápido posible. Pero en ese instante, lo que salvó a su esposa en primer lugar no fue el poder del dinero, sino los extraños en una tierra que él había despreciado. La ambulancia llegó tan rápido que muchos en el grupo levantaron la vista para mirar sus relojes con incredulidad. 2 paramédicos y una enfermera bajaron rápidamente. Inmediatamente evaluaron la condición de la paciente con una actitud ágil, pero sin alterar las emociones de la paciente hacia el pánico. Uno le tomó la presión arterial. El otro preguntó sobre los síntomas en un inglés claro y educado. La enfermera tocó suavemente la frente de la paciente con el dorso de su mano mientras decía, «Quédese con nosotros, estará bien». Esa frase era muy común, pero en la situación en que la mujer estaba tan adolorida que casi se desmayaba. Sonó como un pequeño hilo que se le lanza a alguien que se está ahogando. Subí a la ambulancia con ella y su esposo. Mientras el vehículo se movía, me senté en silencio, observando las pequeñas escenas que se desarrollaban a nuestro alrededor. Los instrumentos se usaban con destreza. La comunicación con el hospital era clara y ordenada, sin la prisa del pánico, aunque todos corrían contra el tiempo. Lo que más me conmovió fue que en ningún momento se hizo sentir a la mujer que era una carga. Por muy débil, dolorida o incapaz de hablar que estuviera, todo el personal explicaba lo que iba a hacer. La tocaba con delicadeza y la miraba a los ojos, afirmando que no era solo un cuerpo que necesitaba ser reparado, sino un ser humano que merecía respeto, incluso en su momento de mayor sufrimiento. Al llegar al hospital en la Ciudad de México, sentí aún más como si estuviera viendo otra capa de verdad que nunca habíamos sido justos con México. El edificio no necesitaba ser tan grande como para oprimir a la gente, pero era limpio, ordenado y transmitía una sensación de seguridad desde el primer paso. El personal recibió el caso de manera fluida, como si todas las partes estuvieran desempeñando su papel en una orquesta que había sido ensayada durante mucho tiempo. Su esposo sacó rápidamente su billetera y su teléfono, como preparándose para luchar contra el sistema de costos y trámites complicados al que estaba acostumbrado en su país, pero nadie le permitió correr por los mostradores o llenar formularios en medio del pánico. Una empleada lo invitó a sentarse, explicó los pasos claramente y dijo que primero se encargarían de las partes urgentes y necesarias. Cada palabra suya fue tan cortés que apenas hubo presión, pero lo suficientemente firme como para que la persona que se estaba desmoronando pudiera sentarse gradualmente. Los resultados de los análisis iniciales llegaron mucho más rápido de lo que era el estándar al que estaba acostumbrada en Estados Unidos. Su condición era de debilidad severa y deshidratación, acompañada de estrés acumulado. No era potencialmente mortal, pero requería cuidados cercanos durante un tiempo más. Mientras ella recibía suero en la sala de recuperación, vi a las enfermeras ir a revisar su estado periódicamente con una ternura que no restaba fuerza. Cada vez que tocaban su brazo o ajustaban la manta del paciente, lo hacían con una atención cuidadosa, como si estas pequeñas cosas fueran parte del tratamiento y no un trabajo extra. Su esposo se sentó en silencio junto a la cama durante mucho tiempo, antes de volverse hacia mí y preguntarme con voz claramente ronca,
¿Por qué aquí todo me hace sentir más aliviado? Aunque sé que es una situación de emergencia. No respondí de inmediato, porque yo misma estaba buscando una explicación. Finalmente, dije lentamente, quizás porque no solo están curando a tu esposa, sino que están curando el miedo de todos en esta habitación al mismo tiempo. Esa respuesta lo dejó en silencio por un largo rato. Luego de repente se llevó la mano a la cara como alguien que intenta ocultar algo. Pero vi que sus hombros temblaban. No lloró abiertamente, pero ese silencio era más doloroso que las lágrimas. Una persona como él podía comprar lujosas habitaciones de hotel, la mejor comida, acceso a personas importantes, el tiempo de docenas de asistentes. Pero en el momento de ver a su esposa ser atendida con una profesionalidad llena de compasión, tuvo que admitir que hay cosas que el dinero no puede comprar. Cosas que su sociedad había perdido gradualmente sin saberlo, como la sensación de seguridad y dedicación que proviene de ser tratado como un ser humano. Las noticias sobre su condición fueron enviadas rápidamente a los otros pasajeros del grupo. Por la noche, cuando la visitaron uno por uno, vi que las viejas miradas que antes veían a México con la óptica del turismo y los servicios baratos se apagaban poco a poco, reemplazadas por algo más profundo. Era el silencio de quienes comenzaban a avergonzarse de cómo habían visto el mundo. El profesor se quedó mirando a la enfermera que organizaba los medicamentos para la paciente, con una actitud inusualmente solemne, antes de decirme en voz baja. Realmente usamos la palabra desarrollado con demasiada facilidad. Me giré para mirarlo, y supe que esa frase no solo se refería a carreteras, edificios o tecnología, sino que también se refería al estándar del corazón. Esa noche, sentada en silencio en el vestíbulo del hospital, vi algo muy claramente por primera vez. Mi país podría ser más rico, más poderoso, más famoso en la escena internacional, pero a un nivel más profundo y humano, podríamos ser más pobres de lo que jamás habíamos aceptado. Tenemos muchos sistemas, pero muchos de esos sistemas hacen que los seres humanos se sientan más pequeños. Tenemos tecnología avanzada, pero a menudo hace que las relaciones interpersonales se vuelvan frías. Nos enorgullecemos de la eficiencia, pero olvidamos preguntar si esa eficiencia dejaba espacio para la ternura. Y México, la nación que muchos en nuestro vuelo habían considerado solo como un telón de fondo para sus vacaciones, ahora se alzaba ante mis ojos bajo una identidad diferente. No era una nación perfecta, y tampoco la romantizaba hasta el punto de no ver ningún problema. Pero lo que vi con mis propios ojos ese día fue una sociedad que podía ser fuerte y tierna al mismo tiempo. Podía tener un sistema que funcionaba rápidamente, sin convertir a las personas en números. Podía salvar vidas de extraños, sin hacerlos sentir avergonzados de su propia fragilidad. Y en ese instante, supe que mi respeto por este país había superado el nivel de la impresión. Se estaba convirtiendo en un cambio desde dentro, la admisión de que durante todo este tiempo no solo habíamos subestimado a esta nación, sino que habíamos subestimado el significado de la palabra civilidad. Porque quizás la verdadera civilidad no se manifiesta cuando todo es normal, sino que revelará su verdadero valor en el momento en que alguien sea más vulnerable y la forma en que elegimos tratarlos en ese momento. Esa noche, en un hospital de la Ciudad de México, no solo vi a una mujer siendo tratada, vi cómo la última arrogancia de muchos de nosotros se desmoronaba lentamente en silencio. Y también comencé a comprender que, si en los días siguientes podríamos regresar a Estados Unidos a tiempo o no, nadie en este grupo volvería a ser realmente el mismo. Cuando finalmente llegó el día del regreso, nadie en ese vuelo miró a la Ciudad de México con los mismos ojos. La ciudad que alguna vez fue rebajada a una simple escala, ahora se había convertido en un gran espejo, reflejando nuestra propia miopía de una manera dolorosa y profunda. Miré la luz de la mañana en la pista con un corazón más pesado que antes, y supe que esta partida no solo era dejar México, sino también dejar mi propia vieja arrogancia. Al regresar a Estados Unidos todo seguía igual, pero yo ya no era la misma. El aeropuerto, el murmullo de la gente, la prisa y la frialdad del sistema, me hicieron ver claramente que lo que México nos había dado no era solo ayuda en un momento difícil, sino una lección sobre la dignidad humana. No dudé en decirlo públicamente después. Una nación que alguna vez despreciamos nos enseñó más de lo que habíamos aceptado de cualquiera en muchos años. México no me asombró con su poder, sino que me humilló con su ternura ordenada, con su profesionalismo sin frialdad y con una cultura que no necesita proclamar su grandeza para hacer que los extraños se sientan seguros. Esa es la lección final de esta historia.
La verdadera civilidad no es estar por encima de nadie, sino saber cómo tratar a los demás con valor el día que son más vulnerables. Y desde esa noche en adelante, nunca volví a ver el viejo mundo con los mismos ojos.